Hola a todos y bienvenidos a este vídeo donde en esta ocasión vamos a resolver un problema de lanzamiento vertical de un cuerpo. Os recomiendo, si no lo habéis hecho ya, que veáis otro vídeo de movimiento vertical de caída libre de un cuerpo. Son dos problemas que tienen similitudes, son bastante parecidos, pero hay que conocer las diferencias para poder resolverlos correctamente. Bueno, sin más, vamos a comenzar con este problema y como siempre lo hacemos leyéndolo detenidamente. Dice así: se lanza desde el suelo verticalmente y hacia arriba una flecha con una velocidad de 15 metros segundo. Bueno, pues como siempre que sea posible, vamos a representar gráficamente, vamos a hacernos un pequeño esquema de lo que está ocurriendo. A mí me están diciendo que lanzo una flecha hacia arriba, es decir, es un movimiento vertical. Y lo hago con un impulso determinado, a una velocidad de 15 metros segundo. Bueno, pues esto que me están dando, esta velocidad de 15 metros por segundo, es una velocidad inicial, de partida. Acordaros que tanto la v sub 0 como la i sub 0 me indican la situación de partida. S sub 0 indica situación de partida. En este caso, como la flecha está en el suelo, pues tanto v sub 0 como i sub 0 están junto a la flecha, en el suelo. Pues bien, como os decía, me dicen en el problema que la velocidad de salida, es decir, v sub 0 es de 15 metros partido por segundo. Y lo que me están preguntando es la altura máxima que alcanza, es decir, en este caso me están preguntando la i máxima que va a alcanzar esta flecha cuando llegue pues a su tope, ¿no? Hasta aquí, por ejemplo. Está ahí, la i final es la interrogación. Y como pasaba en el ejercicio de caída libre, hay datos en este problema que existen pero están ocultos y yo debo saber cuáles son. Bueno, pues esos datos son tanto la i sub 0 que os mencionaba antes como la velocidad final. Si pensamos en la velocidad final que va a alcanzar la flecha antes de volver a caer al suelo, es lógico pensar que esta flecha, bueno, pues va a ir subiendo hacia arriba a una velocidad, pero lo hará cada vez más lentamente hasta que llegue a un punto en el que ya no vaya a subir más y comience su descenso. ¿Qué velocidad alcanza la flecha justo en ese momento a partir del cual empieza luego a descender? Bueno, pues esa velocidad que alcanza es de 0 metros por segundo. La velocidad, cuando se alcanza la altura máxima, es de 0 metros por segundo. Y otro dato de partida es la posición inicial. Si yo estoy lanzando mi flecha desde el suelo, i sub 0 va a ser 0 metros. Así que, si os fijáis, estos dos datos que voy a recuadrar ahora en verde, la velocidad final que alcanza la flecha y la posición inicial de partida son 0 y son datos que yo tengo que conocer, tengo que saber antes de comenzar este problema. ¿De acuerdo? Como os decía, os recomiendo que os veáis el problemita de caída libre de un cuerpo para que podáis comparar los datos de partida de uno y de otro tipo de problema. Vamos a comenzar ya con la resolución y al igual que decíamos con los problemas de caída libre de un cuerpo, recordamos aquí que este tipo de problemas responden a fórmulas MRUA, es decir, son movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Por tanto, las fórmulas que vamos a utilizar en este tipo de problemas son las de los MRUAs. Por un lado, v final es igual a v inicial más aceleración por tiempo. En este caso no me entretengo, la aceleración ya decíamos que en este tipo de ejercicios va a ser la aceleración de la gravedad. Por tanto, no pongo a y pongo g. Y por otro lado hablábamos de que i, ya no x, sino i final, la altura final va a ser igual a la inicial más v sub 0 por t y más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y de nuevo no pongo a, sino pongo g. G que indica aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Acordaros de que g es la aceleración de la gravedad y que g tiene un valor constante de menos 9,8 metros partidos segundo al cuadrado. Bueno, pues con todo esto que acabamos de decir, vamos a comenzar a resolver este ejercicio. Me piden la altura máxima que alcanza. La altura máxima es i.
Y si os fijáis, para poder despejar y, yo necesito conocer y sub 0, que la conozco, v sub 0, que la conozco, el tiempo, que no lo conozco, la gravedad, que la conozco, y bueno, el tiempo aparece de nuevo. Es decir, en este ejercicio en esta fórmula tengo dos incógnitas, la y la t. Por tanto, no puedo entrar directamente en la segunda fórmula, no puedo entrar directamente en la fórmula que me va a permitir calcular la altura máxima que alcanza la flecha. Vamos a ver si puedo entrar en la primera de las fórmulas, en la de la velocidad. Si os fijáis, la velocidad final la tengo, es de 0 metros por segundo. La inicial también la tengo, me la da el problema, es de 15 metros por segundo. La gravedad la tengo, es un dato fijo siempre, y por tanto puedo calcular el tiempo. Es decir, la única fórmula que puedo utilizar en este problema en estos momentos es la primera. Si es verdad que voy a calcular el tiempo que tarda la flecha en alcanzar la altura máxima, es decir, voy a empezar calculando el apartado B, pero no me importa porque necesito calcular ese tiempo para luego poder llevar ese dato de tiempo a la segunda fórmula y ya calcular la altura máxima que alcanza la flecha. ¿De acuerdo? Así que sin más, bueno, pues voy a coger la primera fórmula, decíamos v igual a v sub 0 más g por t, y voy a empezar a sustituir datos. Velocidad final es de 0 metros por segundo y la inicial era de 15, más g por t. Como g es negativa, directamente pongo menos 9,8 por t. Lo que puedo hacer aquí ahora es llevarme menos 9,8t al primer miembro, de forma que va a quedar 9,8 por t igual a 15. Y de aquí directamente puedo despejar el tiempo haciendo 15 entre 9,8 y esto da 1,53 segundos. Es decir, el tiempo que tarda la flecha en alcanzar la altura máxima es de 1,53 segundos. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, pues ahora que ya tengo el tiempo, ya puedo ir a la segunda fórmula y resolver o contestar al apartado A, donde me piden la altura máxima. La altura máxima decíamos que va a ser esta y por tanto es simplemente emplear la fórmula sin tener que despejar ninguna otra variable y calcular y de esa fórmula. Si yo escribo la fórmula completa va a ser i igual a i sub 0 más v sub 0 por t más 1/2 de g por t al cuadrado. Y si voy sustituyendo, diré que i es igual a i sub 0, es decir, 0, más v sub 0 por t, es decir, 15 metros partido por segundo y por 1,53 segundos, que lo he calculado, más 1/2 de g, que en este caso como g es negativa voy a poner menos 1/2 de 9,8, y por, bueno, estos son metros partido segundo al cuadrado, y por el tiempo al cuadrado, es decir, 1,53 segundos y todo ello al cuadrado. Si os fijáis con las unidades, lo que va a pasar aquí es que segundos y segundos se me van, y aquí segundo al cuadrado y segundo al cuadrado se irá también. Por tanto, todo me va a quedar en metros. Operando, veréis que i va a ser igual a, esto de aquí da 22,95 metros, y si operáis, veréis que todo esto de aquí da, bueno, lo voy a escribir poquito a poco, 4,9 por 1,53 al cuadrado, esto da 22,95 metros menos 11,47 metros, y haciendo esta resta obtenemos que la i, es decir, la altura máxima que alcanza la flecha, es de 11,48 metros. Ahora sí,
He contestado a las dos preguntas que me hacía el problema, doy este problema por acabado y como siempre espero que os haya resultado útil. Os recuerdo que tenéis que ver también el otro vídeo, ¿vale? El de caída libre de un cuerpo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!